Hola a todos, estrellas del abismo. Bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido a este universo de relatos oscuros. Y a los que aún no se han atrevido, no tengan miedo, suscribirse, activar la campanita y darle like es el primer paso para adentrarse en este vasto cosmos. Cada comentario que dejen me ayuda a seguir expandiendo este rincón de lo inquietante. No se queden fuera, los estoy observando. Y ahora, para hacer de esta experiencia algo más cercano, les dejo mi Facebook en la descripción. Es un placer anunciar que inauguro una nueva sección, Relatos de Suscriptores, donde pueden contarme esas experiencias aterradoras que los han marcado, esos momentos que los hacen dudar de lo que consideran real. Si prefieren mantener el anonimato, no se preocupen, respetaré su privacidad, y no habrá juicio, solo pura admiración por su valentía. Así que sin más preámbulos, prepárense, porque lo que viene es aquel secreto que celosamente ha guardado el océano. Sin más demora les presento 5 creepypastas sobre el océano. Archivo clasificado. Proyecto Eco 097. Transcripción filtrada. Origen, coordenadas 50S, centésimo W, año 1997. Autor, John Smith, alias asignado para protección de identidad. Este archivo no es una advertencia. No es una historia. Es una consecuencia inevitable, disfrazada de ficción para quienes aún necesitan dormir tranquilos. En 1997, la NOAA registró un sonido en el Océano Pacífico Sur, en las coordenadas 50S, centésimo W. Lo llamaron The Bloop. Oficialmente, fue clasificado como un evento natural de origen desconocido. Extraoficialmente, fue el inicio de una cadena de decisiones que cambiaron la dirección de la exploración humana para siempre. Las coordenadas exactas del evento coinciden con una zona considerada el lugar más profundo de las aguas antárticas, donde no hay mucha visibilidad, indicios de exploración submarina, ni registros anteriores de estudio. Sin embargo, fue allí donde detectamos la presencia de una estructura imposible, una catedral de granito negro, sumergida a más de 8.000 metros de profundidad. Ni las presiones oceánicas, ni la formación geológica, ni el paso del tiempo parecían afectarla. Tenía la apariencia de haber sido tallada ayer, pero sus paredes estaban cubiertas de inscripciones en lenguajes anteriores a cualquier lengua humana. Ángulos imposibles. Geometrías que parecían mutar cuando las observabas demasiado. Había imágenes también, representaciones de algo que no debería tener forma. Ese algo era Tolet. Los registros indican que Tolet precede a Cthulhu, a Nyarlathotep, incluso a Azathoth. No es un dios. No es un ente. Es una condición del universo. Su mera existencia contradice la continuidad temporal y espacial. Los grabados hablaban de un evento en la era prehistórica, cuando los continentes estaban unidos en un solo bloque que los antiguos conocían como Sotique, el cual nosotros lo conocemos en la actualidad con el nombre de Pangea. Fue entonces cuando Tolet cayó del cielo, o emergió de la nada, y arrasó con la vida prehistórica como un gesto reflejo. No por odio, sino por indiferencia. Errelieno desapareció, fue destruida. Cthulhu no espera. Cthulhu fue aniquilado por algo que nunca lo vio como un igual. Ese algo fue Tolet.
El bloop no fue una señal de actividad biológica. Fue el sonido de la cerradura oxidándose, de la piedra cediendo, de la catedral agrietándose por dentro. Cuando mandamos sondas, vimos fragmentos del interior. Había una sala central donde el tiempo se deformaba. Las lecturas de gravedad se invertían. Y en el centro, una forma negra, silente, palpitante. No era un corazón. Era un órgano que no podía pertenecer a un ser con funciones vitales comunes. Un investigador lo llamó el núcleo de la inversión. Otro simplemente dejó de hablar. Se sentó en el suelo de la base durante 3 días y murió de inanición. Su última palabra fue a el zar. Las imágenes dentro de la catedral mostraban estrellas apagadas, mundos sin nombres, especies desaparecidas antes de haber sido creadas. Todo apuntaba a un ciclo. Cada vez que algo como la inteligencia se forma en un rincón del universo, Tolet lo encuentra. No por caza, no por control, solo porque está ahí. Como una condición, como la entropía. Ese fue el verdadero motivo por el que la NASA dejó de explorar el mar. No fue presupuesto, no fue prioridad, fue miedo. El fondo del océano es el pasillo de un antiguo templo, y el templo ya tiene grietas. A medida que el sonido del bloop se repite en otras zonas del mundo, comenzamos a entender, no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Y no hay interés en nosotros. Solo hay espera. Espera a que esa puerta termine de abrirse. Algunos dicen que podemos escapar. Que podemos terraformar Marte. Buscar exoplanetas habitables. Pero si Tolet existe desde antes que las estrellas, ¿a dónde escapar? Este testimonio será publicado como ficción. Como una creepypasta. La única manera de decir la verdad hoy en día, es disfrazándola de mentira. Todo con el fin de evitar llamar la atención de alguna institución gubernamental o incluso de la Interpol, debido a que podrían ocultar o borrar esto para que pudieran morir bajo la ignorancia. Porque si la humanidad supiera lo que duerme bajo ese océano, simplemente dejaría de soñar. No le teman a los isleños. Témanle a lo que intentan contener. Esta es la historia que no encontrarás en mapas, ni en documentales, ni en los murmullos digitalizados de los satélites. Porque la verdad, cuando es demasiado antigua, ya no pertenece al mundo del hombre. La llaman Sentinel Island. Una isla olvidada en el Océano Índico, donde el tiempo no pasa y la civilización no pisa. La mayoría piensa que sus habitantes son hostiles por convicción, por tradición, por aislamiento cultural. Pero la verdad, es otra. Los isleños no alejan a los turistas por miedo o ignorancia. Los ahuyentan para protegerlos. Para salvarlos de algo, que ya no pueden contener. Porque esa isla no es un hogar. Es una prisión. Y sus playas, son los barrotes. No importa cuánto excaves, cuánto explores, cuántos satélites observes. La playa siempre estará allí. Viva. Latente. Y hambrienta. Sí, la playa está viva. En 1992, una expedición europea logró documentar un acercamiento no autorizado a Sentinel. Solo uno regresó. Un antropólogo suizo llamado Emil Kruger. Su testimonio fue grabado días antes de su muerte, y luego fue sellado por orden de la Interpol. Hoy, esa grabación ha sido recuperada. Y lo que dijo fue esto. La arena, se movía. No por el viento. No por el mar. Se agitaba como si respirara. Cada vez que alguien caminaba por ella, algo respondía. Desde abajo,
Uno de los nativos intentó darme un colgante, un trozo de coral negro, tallado con símbolos que parecían moverse si los mirabas demasiado. No lo acepté. Lo tomé por un fetiche primitivo. Esa noche, sentí que me hundía. Pero no me ahogaba en agua. Me devoraba el suelo. Y escuché a algo reír. La playa no distingue entre especies. No busca víctimas. No razona. Solo consume. Los isleños lo saben. Por eso llevan los colgantes. Son fragmentos de coral oscuro, de una especie extinta. Tallados con símbolos que neutralizan temporalmente la conciencia de la arena. Sin ellos, eres reconocido como forastero. Y la playa te prueba. No con violencia. No con rapidez. Con hambre y paciencia. Hay historias más antiguas que cualquier registro colonial. Leyendas habladas en lenguas que ya no existen. En ellas se menciona un momento. Un instante perdido entre los siglos, cuando algo cayó del cielo, o emergió desde la nada. Ese algo se ancló a la isla. Y empezó a crecer. No como un árbol. No como una criatura. Sino como una presencia. Una voluntad sin forma ni lenguaje. Una inteligencia sin dirección. Una hambre sin origen. Lo llamaron de muchas formas. Los antiguos lo llamaban Azurcal. El coral que sueña. El dios que no se mueve. Otros simplemente lo conocen como la playa caníbal. Una superficie que respira. Un sistema nervioso compuesto de millones de granos de arena viviente. Una red de carne y minerales que envuelve toda la costa. Y espera. Siempre espera. Porque no necesita correr. No necesita atacar. Sabe que todo termina tocando la orilla, eventualmente. En 2018, un pescador tailandés fue arrastrado hasta Sentinel por una tormenta. Fue hallado 2 días después, flotando en una balsa improvisada, cubierto de redes y con la mirada rota. No hablaba. Solo murmuraba una palabra. Una y otra vez. La arena me miró. La arena me miró. La arena me miró. Murió una semana después. Los doctores encontraron arena en sus pulmones, en su esófago, y en su estómago. Pero no era arena común. Eran estructuras orgánicas, microscópicas, con comportamiento celular. Se movían. Incluso, después de la muerte. Ahora entienden. La hostilidad de los isleños no es primitiva. Es instinto de supervivencia colectiva. Ellos son los carceleros de algo que no puede ser contenido. Y sus lanzas son advertencias, no amenazas. Porque la verdadera prisión es la playa. Y la única defensa es no acercarse. No le teman a los isleños. Témanle a lo que intentan contener. Porque si alguna vez esa playa despierta completamente, no habrá costa segura en ningún mundo. En el corazón de los Himalayas, donde las montañas rasgan el cielo y el aire se vuelve espeso y gélido, yace un lugar olvidado por el tiempo, el lago Ropkund. Sus aguas son oscuras, misteriosas, pero, sobre todo, condenadas. En el día, el lago parece simplemente una belleza natural, tranquila e inofensiva. Es solo cuando la luna comienza a alzarse que su verdadera naturaleza se revela, un vórtice hacia lo desconocido, hacia lo que nunca debió existir. Las leyendas locales cuentan que este lago fue una vez un santuario, un lugar sagrado de culto para antiguos dioses que habitaban en las profundidades. Estos seres, cuya presencia aún parece resonar en las aguas oscuras, eran más que deidades. Eran seres psíquicos, más allá de la comprensión humana.
que hablaban en susurros que calaban en la mente de aquellos que se acercaban demasiado. Hoy, esas entidades yacen dormidas, esperando a ser despertadas por la imprudencia de aquellos que desafían las advertencias. Nunca vayas al lago de noche. Esa es la regla inquebrantable, la única advertencia que los lugareños han transmitido de generación en generación. Pero como ocurre con todas las advertencias, hay quienes creen que las historias son solo supersticiones, miedos ancestrales que no tienen base en la realidad. Y, sin embargo, esos que lo han desafiado han pagado el precio de la ignorancia. Los ecos de su grito final aún resuenan en el viento que sopla sobre el lago. Un joven aventurero, fascinado por las historias del lago y su misterio, decidió que sería el primero en documentar lo que ocurría allí cuando caía la noche. Había escuchado rumores sobre los huesos humanos que emergían del agua, de las figuras sombrías que danzaban en la niebla. Pero él no temía. Era un hombre de ciencia, racional, que creía que todo en la naturaleza tenía una explicación lógica. Estaba decidido a descubrir la verdad. Lo que no sabía era que la verdad no podía ser comprendida por la mente humana. A medida que la oscuridad se cernía sobre el lago, una sensación de opresión lo envolvía. Su equipo de grabación capturaba todo, el viento que susurraba, el sonido del agua chocando contra las rocas, y una extraña vibración en el aire, como si algo estuviera agazapado bajo la superficie, esperando. La niebla comenzó a elevarse, deslizándose por el agua como si tuviera vida propia. La luz de su linterna titilaba, proyectando sombras que parecían moverse, cambiando de forma. Pero lo más inquietante fue el sonido, un susurro profundo, como una melodía que se arrastra a través de las fisuras de la realidad. El aventurero miró el agua y vio algo extraño. No era un reflejo. Era algo en el fondo. En la oscuridad del lago, el aventurero vio los ojos. Eran brillantes, como estrellas caídas del cielo, flotando en las aguas oscuras. No había forma, solo esos ojos que lo observaban fijamente. Era imposible apartar la mirada, como si una fuerza invisible lo estuviera atando a esa visión. Sentía cómo su mente comenzaba a distorsionarse, sus pensamientos deslizándose, fusionándose con algo ajeno. Espera. Resonó una voz en su mente, un susurro que no provenía de sus propios pensamientos. La luna llena está cerca, todo debe empezar, todo debe regresar. La mente del joven comenzó a desmoronarse bajo la presión de esas palabras. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Se encontró atrapado en la orilla del lago, inmovilizado por una fuerza que no podía ver, pero que sentía, como un peso aplastante sobre su ser. Entonces, lo vio. En las aguas turbulentas, una figura emergió. No era humana, ni animal. Era algo que desbordaba las leyes naturales, como un ser de la misma esencia de la oscuridad que acechaba más allá del tiempo. Su cuerpo era nebuloso, cambiante, como si las sombras mismas se fundieran en una forma grotesca, y esos ojos brillaban como la misma esencia de la locura. Y en su rostro, una sonrisa demasiado amplia, que se extendía más allá de lo posible, de lo natural. Una sonrisa que no era humana, pero que al mismo tiempo, parecía ser todo lo que era humano: codicia, desesperación, locura. Y de nuevo, escuchó el susurro en su mente: nunca deberías haber venido aquí, ahora estás conmigo. El joven comenzó a comprender que el lago Rotkund no era simplemente un lugar físico. Era un crisol donde los límites de la realidad y la imaginación se deshacían, donde las entidades cósmicas dormían, esperando el momento de despertar. La sonrisa de esa criatura era un reflejo de lo que todos los que habían estado allí alguna vez sentían: la desesperación de la mente humana ante lo inabarcable, ante lo que no podía comprender. Las aguas del lago no eran solo agua. Eran un conducto entre mundos, un lugar donde la realidad se diluía.
Cada uno de los cadáveres que yacían en el fondo del lago era una manifestación de la mente humana que había intentado comprender algo que estaba más allá de su capacidad. La sonrisa que él veía, la que veía todos los que llegaban al lago, no era solo una manifestación física. Era una distorsión de la realidad, una fisura en la psique humana que los atrapaba en un ciclo eterno de sufrimiento, condenándolos a ser parte de ese abismo. Esa misma noche, el joven aventurero desapareció. Su equipo fue encontrado al amanecer, abandonado y sin signos de lucha. Sin embargo, las grabaciones de su cámara mostraban algo más. En los últimos momentos de su vida, antes de perderse en la locura, él susurró en el micrófono: Está esperando, ellos, están esperando, nunca vayas al lago de noche. Y así, como todos los que desafiaron la regla, el joven se convirtió en parte del lago. Sus huesos ahora yacen bajo las aguas oscuras, sus ojos brillando con la misma intensidad que los de la criatura que lo atrapó. Su alma ahora es parte de la vastedad del horror cósmico, una conciencia atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. El lago Rob-Kun sigue siendo un lugar de belleza y terror, un lugar donde la mente humana se desvanece, donde lo que acecha en las aguas se nutre de la desesperación. Nadie sabe realmente qué ocurre cuando la luna llena se alza sobre el lago, pero los ecos de los gritos de aquellos que no obedecieron la regla siguen resonando en la mente de quienes se atreven a acercarse. La regla es clara, y nunca debe ser olvidada. Nunca vayas al lago de noche. Porque lo que acecha en las aguas no es solo un terror físico. Es un terror cósmico que se alimenta de las mentes humanas, una presencia que no entiende el tiempo ni la realidad, que juega con el pensamiento hasta deshacerlo. Y cuando te mira, no hay vuelta atrás. Recuerda, viajero, que el lago Rob-Kun no es solo un lugar. Es un umbral. Y al cruzarlo, te encontrarás cara a cara con algo que no puedes comprender. El terror no se encuentra en las aguas, sino en lo que yace en lo profundo de tu mente, esperando despertar. Nunca vayas al lago de noche. Porque lo que acecha allí, ya te está mirando. Lo que sucedió en el Ouran Medon no es solo un misterio, es una advertencia. La historia comienza una tarde cálida y húmeda de 1947, cuando el Silver Star, un barco estadounidense de carga, recibió una señal angustiante proveniente del Ouran Medon, un carguero holandés que navegaba cerca del estrecho de Malaca. En la radio, se escuchó un código Morse desesperado, y entre las palabras distorsionadas, una frase heló la sangre de los que la escucharon: yo muero. Lo peor era que esa frase era seguida por un silencio mortal. A pesar de que la señal parecía ser una llamada de auxilio, no se podía entender nada más, salvo la clara desesperación del mensaje. Sin pensarlo, el capitán del Silver Star decidió acercarse al Ouran Medon para ofrecer ayuda. Lo que encontraron al abordar el barco es algo que ni los más experimentados tripulantes del Silver Star pudieron haber imaginado. Cuando pusieron un pie en el Ouran Medon, se encontraron con una escena que se grabó en sus mentes para siempre. Los cuerpos de los tripulantes estaban esparcidos por todo el barco. No presentaban heridas visibles, pero sus rostros, estaban congelados en una mueca de horror absoluto. Los ojos, desorbitados, abiertos en una expresión de terror que parecía no haber sido provocada por nada que la razón pudiera explicar. Sus bocas entreabiertas, como si hubieran intentado gritar algo, pero algo los había callado antes de que pudieran hacerlo. No había signos de lucha. Los marineros estaban simplemente allí, muertos, mirando algo que no podían entender, algo que estaba más allá de la comprensión humana. La mayor parte de la tripulación del Silver Star se sintió abrumada por una sensación indescriptible, como si algo estuviera acechando en el aire. A pesar de que no había nada visible,
una presión inusitada comenzó a llenar cada rincón del Ourán Medón, haciendo que incluso los más valientes se sintieran como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Entre los papeles dispersos, un tripulante del Silver Star encontró una nota escrita apresuradamente. La letra, borrosa y agitada, apenas podía entenderse, pero decía lo siguiente: al abordarlo, la sensación fue extraña, como si todo en el aire estuviera contenido en una tensión que no podríamos romper. Los hombres estaban muertos, sí, pero no solo eso. Algo estaba con nosotros. Algo nos observaba. Nos tocaba con su presencia. Los cadáveres no se veían normales, sus rostros. No era el miedo que uno experimenta al enfrentarse a un asesino o a un monstruo. Era el terror que va más allá de la comprensión humana. Algo nos había matado de una manera diferente. Algo que no pertenece a este mundo. La nota terminaba con unas palabras incompletas, pero algo más se encontraba en las páginas. El tripulante del Silver Star que había escrito la nota había dejado una advertencia final: no nos quedamos mucho tiempo. Intentamos remolcar el barco, pero en la bodega número 4, algo explotó. Algo dentro del barco reaccionó. No sé qué fue, pero lo último que vi fue una luz cegadora y luego todo se hundió. No había ni rastro de los cadáveres cuando el barco se hundió. Y si alguna vez lo encuentras, por favor, nunca vayas a bordo. El Ourán Medón no es solo un barco. Es un vórtice. Algo más allá de este mundo ha tocado ese barco. Y no debes seguir buscando respuestas. Porque, si lo haces, te llevará a ti también. Poco después de que la tripulación del Silver Star se alejara del Ourán Medón, el barco explotó en una enorme llamarada. La razón oficial fue un mal manejo de material explosivo o un accidente relacionado con la carga. Pero las palabras escritas en la nota nunca fueron divulgadas. El Ourán Medón se hundió en las aguas del estrecho de Malaca, y con él, la última esperanza de entender lo que había sucedido a bordo. Pero las preguntas persisten. Si bien algunos creen que la explosión fue el resultado de un accidente, otros afirman que el barco nunca debió haber sido tocado. Algunos susurran que el Ourán Medón estaba marcado, maldito, y que había sido la puerta de entrada a algo mucho más oscuro que el mar podría contener. La nota nunca fue publicada. Fue guardada en los archivos secretos del gobierno holandés, donde descansó por décadas. Al parecer, alguien en la administración de la época comprendió el peligro que representaba su revelación. Algo en esa nota debía permanecer oculto, ya que el misterio detrás del Ourán Medón iba más allá de un simple accidente marítimo. Ahora, en 2025, cuando los archivos han comenzado a ser desclasificados, el misterio del Ourán Medón resucita. Nadie sabe a ciencia cierta qué ocurrió esa noche, pero lo que es indiscutible es que no debes buscar respuestas. Porque a veces, las respuestas vienen con un precio que nadie está dispuesto a pagar. Si alguna vez te acercas a las aguas del estrecho de Malaca, recuerda esta advertencia: nunca vayas al Ourán Medón en caso de verlo reaparecer. Porque lo que acecha en las sombras de sus estructuras no es algo que pueda ser comprendido. Y una vez que lo veas, será demasiado tarde. Nunca me preparé para esto. No importa cuántos años pasé estudiando, cuánto pensé que había descifrado el mundo, la verdad estaba más allá de cualquier cálculo, más allá de cualquier fórmula. Y el precio de haber tocado la punta de ese abismo, es más alto de lo que cualquier hombre podría imaginar. Lo supe desde el principio. El mapa llegó a mis manos por accidente, como todo lo que parecía importante en mi vida. Sabía que algo no encajaba, pero me adentré en la búsqueda con una mezcla de arrogancia y desesperación. Todos los grandes misterios del mundo tienen una solución, ¿no?
Todo tiene un principio, un fin. Todo puede explicarse. Cuando mi bote tocó la orilla de la isla, sentí una presión en el aire que nunca había experimentado. No era solo la humedad del mar, no era solo la sensación de un lugar apartado. Era como si la misma isla me estuviera mirando, evaluándome, pesándome. Pero, por supuesto, en ese momento me dije a mí mismo, no es nada. La ciencia explica esto. Aquí hay algo que no entendemos. Voy a descubrirlo. Caminar por el borde de la isla fue como caminar en un sueño espeso, lento, como si el tiempo no tuviera ningún propósito aquí. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si estuviera siendo absorbido por la tierra misma. Y el silencio era tan profundo, tan absoluto, que mi respiración parecía el único sonido en un océano de vacío. Los árboles no se movían. No había aves, ni insectos. No había vida, pero tampoco muerte. Solo una quietud inquietante. En ese silencio, sentí algo que no se podía explicar. No era una presencia que pudiera tocarse o verse, pero la sentía, recorriendo mi piel, metiéndose bajo mis huesos, en mis pensamientos. Y entonces lo vi. Un altar. No era un altar como los que conocemos. Era algo antiguo, demasiado antiguo para ser humano. La piedra de la estructura no tenía bordes rectos. Era como si hubiera sido tallada por manos no humanas, no de este mundo. Y los símbolos, esos malditos símbolos, se movían, se retorcían. Tan perfectos, pero a la vez tan deformes. Cuando intentaba mirarlos fijamente, los símbolos desaparecían, solo para volverse a formar en el rabillo de mi ojo, como una burla. A medida que me acerqué, el aire se espesó, se volvió denso, como si la isla misma estuviera tomando aliento. Y ahí, en el centro del altar, el rostro comenzó a tomar forma. Pero no era un rostro humano. No era nada de lo que pudiera haber imaginado. Era una presencia, un vacío tan oscuro que desbordaba todo lo que mi mente había creído entender. Un agujero en la realidad. Y en su centro, algo brillaba, algo tan extraño y ajeno que mi razón se quebró en ese momento. No había manera de entenderlo, de explicarlo. Y lo peor es que mi cerebro no quería entenderlo. Sabía que no debía. Fue entonces cuando la verdad me golpeó con fuerza. El conocimiento, todo lo que había aprendido, todas las investigaciones, todos esos libros que me habían dado seguridad, eran solo fragmentos de algo mucho más grande y mucho más terrible. El precio de saber, de comprender lo que no se debe comprender, era una condena eterna. Mi cuerpo empezó a temblar. No por miedo, sino por un temblor interno, como si mi propia carne estuviera separándose de mis huesos. El aire se volvió pesado, mi respiración era un esfuerzo, y el sonido de mi propio corazón palpitando en mi pecho parecía ensordecedor. Quería huir, quería girarme y escapar, pero mis pies no respondían. Estaba paralizado, no solo por el terror, sino por la comprensión de que no había salida. La sombra que se alzaba ante mí comenzó a extenderse, a devorar la luz de mis pensamientos, a envolverme en un abrazo frío y sofocante. Ya no era el altar, ni la isla, ni los símbolos. Era todo. El vacío, la oscuridad, la nada que se extendía más allá de cualquier horizonte, más allá de cualquier forma, de cualquier posibilidad. Entonces sentí la presencia de la isla como algo vivo, algo que había estado esperando, no mi llegada, sino mi caída. Porque ya no era solo una isla. Era una prisión, y yo, su prisionero. El conocimiento que había buscado, las respuestas que me habían consumido, ya no eran mías. La verdad no era un premio, era una trampa. El abismo me habló. No con palabras,
sino con la resonancia de todo lo que estaba a punto de ser arrancado de mí. La isla no existía. No en el sentido en que yo pensaba. Era un espacio, una entidad, algo tan vasto que no podía contenerse en la forma de un planeta. Era la entrada a lo incomprensible. Lo que has tocado, susurró la voz, ya no te pertenece. En ese instante, comprendí que el conocimiento no solo era una carga, sino una puerta. Y al abrirla, al buscar lo que no debía ser buscado, ya no existía vuelta atrás. Mi cuerpo ya no respondía. El aire se llenó de un peso insoportable, y sentí como mi conciencia se deshacía, cada pensamiento se desintegraba, cada recuerdo se evaporaba como humo. El último pensamiento que me quedó fue una punzada de desesperación. ¿De qué sirve estar preparado para todo, cuando enfrentas lo incomprensible?